Bien, hoy entonces vamos a nuestra peña número 5, iniciar con la revisión de la lección 4C, que es el estudio bíblico. Las cartas de Pablo a Tesalónica y cómo predicó allí. Voy a empezar entonces a compartir pantalla porque tenemos aquí una imagen que nos va a ayudar a enfocarnos especialmente en la lección 4C. Ya. ¿Qué aprendemos de las cartas de Pablo a los tesalonicenses acerca de los siguientes casos? En cada uno trata de encontrar el versículo o los versículos correspondientes. Acerca de qué predicó Pablo cuando estuvo allí, anote 3 de las principales citas bíblicas. ¿Cuáles serían esos temas y las citas bíblicas? ¿En cuál estamos? En la 4C. En la prueba 4C. ¿Acerca de qué predicó Pablo cuando estuvo en Tesalónica? Está silenciado, María Angélica. Y Mechita también está silenciada. Ahí sí. Que debemos agradar a Dios. Primera Tesalonicenses 4:1. Ya. Que teníamos que ser dignos de llevar una vida digna. Ese era uno de los temas. Ajá. No sé si está bien santificarse y apartarse de la fornicación también. ¿Y los textos? Eso está en Primera de Tesalónica 4, 3 y 7. O sea, en el capítulo 4, el 3 y el 7. Ya. Sí. Y no engañarse entre los hermanos. No sé si está bien eso, ¿no? Sí, esos son temas. Son algunos de los temas que él compartió, porque pues fácilmente se puede desarrollar una carta sobre un solo tema, pero hubo varios temas específicos. No, él habló hartos temas. Tocados, sí, hartos temas. Sí. Por ejemplo, a los corintios, en Corinto había un tema complejo que se estaba presentando, una relación casi, podríamos decir, casi incestuosa, pero si uno lo lee de primerazo, uno dice, uy, esto es incesto, porque dice que un caballero estaba quedándose con la mujer de su papá. Entonces uno dice, ¿ah? ¿Cómo es esto? El hijo. Sí. El hijo se estaba quedando con la mujer de su papá. Ahí parece como incesto, pero si uno lee bien, pues no era la mamá de él, sino que era otra señora que había tenido su papá y ahora el hijo le quitó la segunda señora o la segunda esposa a su papá. Entonces, de todas maneras, el apóstol Pablo toma el tiempo de hablar de ese tema específico y decirles que no está bien lo que está pasando, pero peor es que todos lo hayan consentido y le hayan dicho, ah, sí, qué bueno que lo hiciste, muchacho. Entonces fue un tema muy específico que tocó con lo que estaba pasando en Corinto. No había necesidad de volver a hablar de lo mismo por allá en Tesalónica, si en Tesalónica no sucedió ese caso, si en Éfeso no estaban pasando por la misma circunstancia. Entonces es un tema específico de Corinto y aquí podemos ver algunos de los temas que son específicos que se tocaron en Tesalónica. Bien, María Angélica, gracias. ¿Cómo predicó Pablo cuando estuvo allí? Me puse con valentía, a pesar que ya había sido como que lo habían echado o ya estaba sufriendo, pero puse, es que él dice, usa la palabra, no dice valentía, dice otra palabra. Eso lo podemos encontrar ahí en Primera Tesalonicenses 2:4. Ah, con temor y con dificultad parece que entonces. No con valentía. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
Ah, ya. Entonces, esa es una explicación. ¿Cómo predicó? Para agradar a Dios. Ah, para agradar a Dios. Bueno, porque también es posible agradar a los hombres, ¿no? No, y no los hombres. Uno también puede predicar para tener como una aceptación en los demás, ¿no? Uno puede ver lo que está pasando, por ejemplo, en sociedades que están siendo llevadas dictatorialmente y imagínense que uno le dieran la oportunidad de predicar frente a un dictador y uno suavizar la escritura y no hablar directamente de lo que significa el pecado, de lo que significa el abuso, de lo que significa muchas veces el aprovecharse. Entonces el apóstol Pablo fue claro en decir, yo aquí puede ser que esté pisando algunos dedos, pero yo no vine a agradar a los hombres, estoy predicando lo que el Señor me mandó a predicar. 3. ¿Cómo se sostuvo económicamente Pablo, el predicador, durante su estadía en Tesalónica? Lo ayudaron una de las iglesias y ellos trabajaron igual. Trabajando con esfuerzo para ganarse la vida, ¿cierto? Y también recibió donaciones ¿de dónde? Haciendo carpas Exacto, haciendo carpas. Sí, ¿Y sí, de, haciendo carpas. y de dónde recibió donaciones? de Filipos, De la de los De filipenses. Filipos, hermanos. exactamente. De los filipenses, muy bien. ¿Qué efecto tuvo la predicación de Pablo sobre los tesalonicenses? Mencionar 3. Y dice que fueron su trabajo, su ejemplo de fe y su trabajo de amor para muchos. Y esperaban con esperanza la venida de Cristo también. Bien, todo eso lo aprendieron. Recibieron. Me falta una, porque un trabajo de amor, no sé, fue un ejemplo para muchos. Ah, eso, que su fe trascendió los límites de su localidad, por la fe que ellos tenían. Se Dice que convirtieron llegaron mucho más lejos. Así dice en el texto, pero no me acuerdo sí, dónde. se convirtieron en imitadores de él también. Ese es un efecto no menor, ¿cierto? Porque, ¿cuál es la idea? ¿En qué lo estaban imitando a Pablo? ¿En lo malo o en lo bueno? No, pues las cosas de Jesús también. Ajá, porque él le Porque es que estaba reconoce, respaldado en la manera de vivir que él tenía. dice, y vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. En una parte dice que también vivían consecuentemente con lo que predicaban, con el mensaje de Jesús, que era su maestro. También vivieron con el gozo del Espíritu Santo. Así que eso es lo que tenemos ahí como presente en cuanto a lo que se vivió dentro del desarrollo de la predicación de Pablo allá a los tesalonicenses como efectos reales, tangentes o tangibles de lo que significó recibir a Pablo. Bien, preguntas ahí de este aspecto específico de la vida de Pablo y la predicación. ¿Se ve aquí entonces en pantalla la lección 5? Sí. Ya, entonces vamos a la prueba y a A ver. revisar la 5A. 5A. Ya, pasemos entonces a hacer la revisión de la lección 5 y la primera pregunta es, ¿quién llegó con Pablo a Berea? Silas. Silas. Posteriormente, ¿quién se unió a ellos desde Filipos? Timoteo. Muy bien. ¿En qué Timoteo, se diferenciaban los judíos de la sinagoga de Berea de los de Tesalónica? que eran estudiosos y les gustaba escudriñar las escrituras.
llaman que eran más nobles. ¿En donde hay pólvora? Sí, En tu... aquí la Sari también ya está asustada. es por Sí, acá. se escucha mucho, mucho, no sé qué son. Eso es pólvora. Harta. Sí, Mm. Bien, pasemos a la número 3. ¿A qué recurrieron para averiguar si era cierto lo que decía Pablo? a las profecías del Antiguo Testamento. A las escrituras. Muy bien. ¿Con qué frecuencia hacían esto? Cada día. Cada día. Oye, esto es importante, porque es que a veces nosotros, y yo Sí, lo he mencionado en ocasiones, ¿no? Es que ¿por qué esperamos hasta el domingo para estudiar la palabra? El resultado de lo que compartimos el domingo debe ser también, de alguna manera, un incentivo para que cada día estemos... pastor, por ejemplo, yo Sí, dime. estoy en el libro de Nehemías. Ujú. Estoy en el libro de Nehemías y me da sueño, me da rabia porque como que pura, que ya está la familia de los sacerdotes, que la familia que pudo llegar a Jerusalén, la familia que no llegó, ay, miles de nombres, me aburre. Entonces yo digo, ay Señor, ¿qué hay acá? ¿Qué puedo aprender de esto? O sea, ¿qué me estás diciendo? Y realmente me empiezo como a quedar dormida. Sí, por eso algunos cuando Entonces, recomiendan en la que como que lectura quiero llegar luego a un libro. de la Biblia, recomiendan estar movilizándose, no quedarse tan estático. Cuando uno está estudiando un libro, pues hay que dedicarse a ese libro. Pero, por ejemplo, la forma en la que se lee la Biblia en un año es leyendo una parte del Antiguo Testamento, leyendo algo de los libros poéticos, o sea, entre Salmos, Proverbios, ¿cierto? Y también una parte del Nuevo Eso Testamento. hago. Mm. Estoy leyendo el Antiguo Testamento, leo un salmo, que voy ya en el Salmo 103, y leo, por ejemplo, los proverbios los voy repitiendo todos los meses. O sea, todos los meses leo el mismo, el día el 24, mañana el 25, al otro mes el mismo. Pero el libro de Nehemías, oh, tanto nombre, puros nombres difíciles. Sí, Entonces, complejo. como que ya, bueno, Pero eso que estás haciendo es irá a llegar correcto. algo más interesante. Ya llegará, claro que sí, pero lo que estás haciendo es correcto, pero intenta hacerlo antes Sí, de, no en el momento de la lectura. Antes de, prepara tu ya. tiempo de lectura diciéndole al Señor y al Espíritu Santo, ayúdame a ver y a entender algo aquí a través de este texto. Porque si no queda un poco Ya. como reactivo, queda como "Uy, ya estoy leyendo y ya me cansé y ahora ayúdame". No, es mucho mejor anticiparse y decir, bueno, Señor, ayúdame a entender. Yo te voy a decir, no siempre funciona, pero hay ocasiones en las que uno tiene esa iluminación del Espíritu Santo que lo lleva a ver de una manera nueva, con ojos nuevos, lo que a veces ya hemos leído muchas veces. A mí me pasó Y no, sí, en una lectura de Levítico que hoy el Levítico también es pesado con todas las genealogías y todos esos nombres. Y en una ocasión yo estaba diciendo eso también al Señor y al Señor, bueno, vamos a seguir leyendo esto, pero ayúdame porque yo quisiera ver algo, una aplicación y todo esto. Y empecé a leer, ya no recuerdo cuál es el capítulo donde se están dando todas las instrucciones de la construcción del tabernáculo. Y fue tan interesante que ahí es súper complejo como dice que le dio las medidas de cuál era el tamaño de los dinteles, de las basas, de todo está con medidas, en codos, pero está con medidas. sí. Y yo me quedé pensando, pero ¿por qué tan importante que ese lugar tuviera esas medidas? Después, ah, como que veía al Señor recordándome, bueno,
Después, posteriormente, yo vi otra aplicación, pero en ese momento yo vi una aplicación para mi propia vida y decía, es que uno no puede dejar a la deriva las cosas, sino que también hay momentos en los que tengo que tomar medidas sobre mi vida, sobre lo que estoy haciendo, el tiempo que le estoy dedicando a esto, a lo otro. No puedo dejar la vida que se vaya ahí como al garete, a la deriva, a lo que bien parezca, sino que tengo que tomar medidas sobre cómo utilizo yo mi tiempo, porque este cuerpo también me lo entregó el Señor como tabernáculo. Y ese día yo dije, ve, ese es un sentido especial que se le puede encontrar a las medidas del tabernáculo. Pero no me surgió así nomás porque sí, sino porque estoy convencido que el Señor nos habla cuando nosotros también estamos dispuestos a escuchar. Y era un tema como un poco complejo, tantas medidas, pero le encontré un sentido especial también para mi propia vida. Entonces yo creo que eso va a pasar también contigo. Ojalá, amén. Listo, ellos diariamente estudiaban las escrituras. Esto no era para una vez a la semana, esto no era para cuando me sobre tiempo, sino que se habían acostumbrado a una disciplina de estudio diario. ¿Cuál fue el resultado? Que pudieron ellos reconocer la verdad de Jesucristo. Muchos O creyeron. sea, se dieron cuenta que Jesús era el Cristo. Así es, muchos creyeron. Eso es lo Muchos que creyeron. muchos creyeron por el Sí. resultado de ese estudio, que es algo muy importante, ¿no? No dice muchos se graduaron, muchos recibieron un título, muchos tenían un diploma. No, eso no tiene nada que ver, no era la razón principal de estudiar las escrituras, era que creyeran. 4a. ¿Quiénes fueron los que obligaron a Pablo a huir de Berea? Los tesalonicenses, Dice ahí que son judíos celosos, pero eran de judíos, Tesalónica. exactamente, Los judíos. judíos incrédulos. Muy bien. Y por eso la pregunta es, ¿de qué ciudad habían venido? Lo que De dijo Tesalónica. Angélica, de Tesalónica. Tesalónica. Muy bien. ¿Quiénes se quedaron en Berea por un tiempo? Timoteo y Silas. Timoteo y Silas. ¿Y quiénes acompañaron a Pablo en su viaje? Los creyentes de Berea. Ve, interesante cómo los unos que venían con Pablo se quedaron y otros de ahí locales se fueron y acompañaron a Pablo. A Sí. veces, yo por ejemplo con esto pues ratifico que a veces uno da por sentado que Pablo, Silas y Timoteo estuvieron todo el tiempo viajando juntos, pero no. Hubo un momento en el que Silas y Timoteo se quedaron y Pablo salió con otros acompañantes. Ya. 6. ¿Hacia dónde quería ir realmente Pablo cuando llegó a la costa de Macedonia? A Tesalónica. Quería volver a Tesalónica. ¿Y quién se lo impidió? Los judíos. Yo puse Satanás. Está bien. El texto dice que fue... Él llama a los judíos incrédulos, Dice que pero fue Satanás que se lo atribuye a Satanás. Sí, a través de los judíos incrédulos, pero él le atribuye eso a Satanás. A cambio de ello, ¿a qué ciudad se dirigió Pablo? Atenas. ¿En qué provincia está Atenas? Acaya. Acaya, muy bien. Y como Acaya. como ya lo habíamos visto antes, ¿quiénes lo acompañaron? Silas y Timoteo. Los hermanos de Berea. Los nuevos creyentes, sí. Los hermanos de Berea, muy bien. Los hermanos de Berea. Pasemos a la 5b. ¿A quién mandó Pablo de vuelta desde Atenas a Berea? A los cristianos que lo acompañaban, a los de Berea. Los despachó.
¿Y qué recado llevaron a Silas y a Timoteo? Que regresaran o que volvieran pronto junto a él. Cuando leemos pronto, ¿cómo lo podemos interpretar? Cuando puedan, cuando quieran. No, son hartas semanas. Pero suena como que era inminente, o sea, al Ese llegar tan pronto, era rápido, como dicen en inglés, quickly. Ese fue el recado, vengan inmediatamente. ¿Qué iglesia tenía que visitar primero Timoteo? Tesalónica, En Tesalónica. ¿En cuál carta nos cuenta esto, Pablo? ¿En la primera o en la en segunda? la primera carta de los tesalonicenses. Muy bien, En la primera. Exactamente. A causa de esta demora, ¿dónde se encontraron finalmente Silas y Timoteo con Pablo? En Atenas. En Corinto. No salió la cosa como se esperaba, ¿no? La idea era que se vieran en Atenas y resultaron encontrándose en Corinto. Qué En Corinto. interesante. Y sin tener WhatsApp o email para ponerse de acuerdo. ¿Ah? Yo me sigo preguntando eso, ¿cómo se hacía antes? A veces ahora uno depende muchísimo de estos aparatos. Porque antes uno salía y además los recorridos a veces eran más largos. Hoy día uno se queja que hay muchos tacos, que hay muchos vehículos, pero yo no sé, me imagino que en algún momento ustedes hicieron algún recorrido de Maipú hasta acá o de Puente Alto hasta acá en la locomoción colectiva cuando no había metro. ¿Cuánto se tardaba? Debe haber sido mucho. Mucho Como más que ahora. Yo estoy nosotros en Rancagua yo recorría para ir a ver a mi hermana, más o menos en los años 80. Me demoraba casi una hora desde la parte sur de Rancagua a la parte norte de Rancagua. En la micro, casi una hora. ¿Y ahora cuánto Y eso sería? ahora uno lo hace como en 10 minutos en auto, por la Exacto. carretera, todo eso. ¿No? Y a veces uno se siente como que fue muy largo, uy, ¿por qué me demoré tanto? Entonces, todo lo que significa Sí, este avance, a veces uno como que también demerita un poco las realidades y hay harto avance en lo que significa el uso de las redes y antes no teníamos cómo comunicarnos con una familia en ese recorrido, ¿no? Entre que tú ibas a visitar a tu hermana una hora, ¿cómo te claro. comunicabas con ella? No, pues no me comunicaba. Ella sabía por teléfono que yo iba a ir, pero No calculaba sabía una la hora, hora. un tiempo, pero Exactamente. nada más. Ahora uno está esperando que cada 10 o 15 Claro. minutos nos estemos comunicando para saber que estamos bien. Antes había que esperar una hora completa para saber que llegó bien. Interesante, ¿no? Un WhatsApp, Claro, ahora uno está con la duda, oye, ¿y dónde vas? ¿Y cómo estás? claro, Y en ese entonces ellos sí. tenían un propósito que era reunirse en Atenas, pero resultó que se vieron fue en Corinto. Mm. ¿En qué provincia estaba Atenas? Sí. En la calle, En la calle. Vuelve y nos pone las mismas preguntas que había en la lección anterior, en la 5A, arriba. para que podamos ratificar y Sí. afirmar algunos conceptos. ¿Qué fue lo que indignó tanto a Pablo en Atenas? La idolatría, La tantos idolatría. dioses. Mm. Nombre los 3 lugares donde Pablo testificó en Atenas. En las sinagogas, las Ujú. plazas y en el aerópago. Y en el Areópago, muy bien. O el Consejo Municipal, que era el Areópago. ¿En cuál de ellos predicó Pablo su famoso sermón? En el aerópago.
En el Areópago nosotros escuchamos el famoso sermón de el Dios no conocido, ¿no? Que fue el Al Dios no aprovechamiento conocido. que Claro. hizo Pablo de los muchos dioses que ellos tenían, las muchas imágenes, y aprovechó para decirles, este Dios del cual ustedes dicen que no tienen imagen, que era el Dios no conocido, ese es el Dios del cual yo vengo a hablarles. Qué buen Pero ahí lo aprovechamiento. invitaron a predicar. Pero Sí, que, sí, lo invitaron. qué buen Ahí lo aprovechamiento invitaron a que predicar y él aprovechó la ocasión. aprovechó la ocasión. ¿Y qué aprovechó? El contexto de las mismas personas. Eso nos Sí, enseña harto. No, y muy inteligente. Ujú. sí. Él fue muy inteligente porque se dedicó a ver todas las estatuas, cómo se llamaba cada dios, y justo encontró ese, el dios no conocido, porque por si acaso, por si le faltaba un dios, ellos le hicieron un dios a ese. Bueno, y ese era el dios, entonces encuentro que eso fue genial, Así es. Así que muy no, inteligente. no desestimemos el contexto de las otras personas. El mejor punto de partida para llegar a una persona a Cristo a veces es ese mismo contexto en el que se desenvuelven las personas. A veces Perdón, no uno, escuché. a veces uno rechaza el contexto de la otra El persona, mismo contexto. pero a veces ese contexto, el lugar donde vive, las personas que le rodean, la cultura circundante, lo que comen, lo que hablan, sus pensamientos, sus ideologías, son un buen punto de partida para llevarlos a Cristo. Mm. Amén. Ya, nombre a los conversos en Atenas que eran un miembro del Consejo Municipal. ¿Quién era ese? Dionisio, Y una mujer. Damaris. 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 En este caso tiene tilde. Nosotros conocemos una Damaris o una Damaris, pero los nombres también llevan Una tilde. Damaris. Ajá, cuando no lleva tilde, Damaris. Cuando lleva tilde, Damaris. ¿A cuál ciudad se dirigió Pablo al dejar Atenas? A Corinto. Corinto. ¿Y en qué provincia está Corinto? En Acaya. En Acaya, así que no estaba muy lejos de Atenas, ¿verdad? Así que ahí tenemos nosotros una descripción de lo que fue esta parte del viaje de Pablo cuando deja a Silas y a Timoteo, parte, se comunica con los miembros de la iglesia que estaban dedicados al estudio de las escrituras, se los lleva, los involucra en la obra misionera. Esto es un trabajo de práctica fundamental para poder hacer la obra misionera, y es no solamente quedarse estudiando las escrituras, sino llevar a la práctica. Esta es la parte de los de Berea que a veces nosotros olvidamos un poco, y es que sí, claro que es bueno estudiar y analizar las escrituras y hacerlo de una forma bien disciplinada, como lo hacían ellos, ¿cierto? Diariamente, pero también hay que ir a la práctica. Y lo que hizo el Mm. apóstol Pablo al llevárselos fue decir, bueno, ahora vamos a ir a visitar a esta gente, y ustedes que han estudiado tanto, los veo. Los quiero ver predicando la palabra conmigo también. Así que esto todo en la vida tiene que ser esa conjugación de la unidad entre teoría y práctica. No nos podemos quedar solamente con la práctica, también necesitamos una parte teórica, pero tampoco nos podemos quedar toda la vida con la teoría, ¿verdad? Uno puede leerse cientos de recetas de tortas, queques, ponqués, pero hasta que lo Mm. haga se va a convertir en pastelero. Mientras tanto, en la teoría todo suena muy bien, pero es cuando se tiene que poner allá dentro del horno, cuidarlo, clavarle el cuchillito. Eso es todo lo que hace parte de la práctica.
Y mientras tanto, pues puede parecer uno muy preparado, pero hay que dedicarse y hacerlo para poder decir que lo cumplió. Oh, y se quedó pegada Mechita y se desconectó. Voy a detener la grabación en este momento entonces.